Bueno, buenas tardes para todas, para todos y todes quienes están por ahí escuchándonos y viéndonos. Mi nombre es Laura Martín Sich, de la editorial de la Fundación La Indija de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Vale aclarar esto porque, bueno, hoy tenemos una presentación con personas y profesionales de varios lugares de Argentina, inclusive de afuera, así que estamos muy felices porque, bueno, esta es una de las ventajas, si se quiere, de esta virtualidad que nos permite reunirnos acá y poder compartir con todos ustedes la presentación de este libro, Entrevistas en Texto, Reflexiones desde las Ciencias Sociales. Ahí lo ven, organizado por Darío González, Lucio Mariani y María Moya, un libro que viene nacido de esta situación de pandemia, ya nos van a contar, y donde participaron muchos profesionales relacionados con las ciencias sociales. Así que primero quiero agradecerle a cada uno de ellos que están acá presentes hoy para esta presentación, darles la bienvenida y les voy a presentar a quienes van a charlar con nosotros y también vamos a nombrar a quienes son parte de este colectivo que produjo este libro. Bueno, los autores quienes dejaron su paso por este libro son Larry Emil Alicea, que si bien no está ahora, seguramente se va a reunir en un ratito con nosotros, que es trabajador social, abogado y presidente de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales por América Latina y el Caribe. Juan Manuel Díez Tetamanti, doctor en Geografía, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Alejandra Faciuto, licenciada en Trabajo Social, especialista en Planificación y Gestión en Política Social, magíster en Intervención Social. Marcos Peralta, licenciado en Trabajo Social y en Artes Escénicas. Lucio Mariani, profesor universitario en Trabajo Social, especialista en Docencia Universitaria. María Moya, periodista, profesora de Educación Superior en Ciencias de la Educación. Darío Alfredo González, profesor universitario en Trabajo Social. Bueno, ellos y ellas son quienes nos acompañan y quienes también forman parte de este libro, pero no están ahora en este momento, son Rosa María Cifuentes Gil, Norma Beatriz Cuevas, Carlos Marcheschi, Leonel del Prado, Claudio Robles y Adeildo Vilanova. Así que les quiero dar una vez más la bienvenida y le voy a pasar la palabra a Darío para que nos cuente un poco de qué viene esto. Bueno, Laura, muchas gracias. Este libro eh, lo hemos dedicado, para nosotros tiene un sentido emotivo, porque se lo dedicamos a una gran amiga que hoy no está, que ella es Sonia Pomares Rolón, que nos ha acompañado y fue la ideóloga de esta producción. Ella fue quien nos convenció de que lo que realizábamos en las redes sociales debía estar plasmado en un libro. Y así fue, así lo hicimos. Quiero agradecer a la editorial por la confianza, por esta nueva apuesta. Creo yo un texto federal y latinoamericano, porque María Rosa Silfuente, ella es colombiana, pero vive actualmente en República Dominicana, trabajadora social de primera línea, creo yo una de las grandes figuras de América Latina. Norma Beatriz Cuevas, ella es de Posadas, Misiones, de nuestro querido país. Carlos Marcheschi, que también participa, él es de la provincia de Mendoza, de Argentina. Claudio Robles, representando también un poco ahí junto con Alejandra Faciuto a Buenos Aires. Y Adeildo Vilanova, quien es un trabajador social, amigo nuestro desde San Pablo, Brasil, dando sus aportes. Una mirada desde los saberes, en una práctica dialéctica con las ciencias sociales en general y el trabajo social en particular. Quiero agradecer a todos ellos, a quienes están presentes y hoy nos acompañan, seguramente vamos a tener oportunidad de escucharlos. Creo yo un texto que no puede faltar en la biblioteca. A mi criterio, da grandes aportes, innovación, temas que se renuevan en una mirada contextual que nos atraviesa hoy. Así que nada más palabras de agradecimiento a María Moya por animarse
hacer todas las correcciones, el tipeado, acompañarnos a Lucio, a mí y a todos quienes hoy están presentes y quienes forman parte de este libro, por la confianza. Creo que también ahí hay una apuesta, ¿no? De no conocernos, pero apostar a que puede surgir algo de ese quehacer profesional nuestro, que es la docencia, pero que también impacta nuestras prácticas profesionales. Muchas gracias. Bueno, y le damos la palabra a María. Va a iniciar María. Yo le daría el lugar a Marcos Perfecto. por una cuestión también de tiempo, de que queremos escucharlo y de que, bueno, él es uno de los quien ha sido entrevistado y realmente muy enriquecedor su entrevista, así que Marcos, te cedo y después quizás te haga una pregunta. Bueno, muchísimas gracias María, gracias Darío, gracias Lucio. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hola Laura, ¿cómo estás? Para mí este evento es hermoso porque es como estar en casa, en mi editorial, que venimos trabajando ya desde el libro Cuerpos, Micropolítica y Género en Trabajo Social. Así que bueno, feliz de estar acá. Hace muy poquito hemos estado con la editorial también en la invitación que nos hiciera la Universidad Nacional de México. Así que estamos en un viaje hace mucho tiempo y esperemos que este viaje continúe. Quiero agradecer, por supuesto, lo que decía Darío recién. Este libro, yo siempre hago este ejercicio cada vez que, a ver si se ve el libro, ahí se ve, perfecto. Para que vean que lo tengo, que existe, que tiene materialidad, ¿no? La verdad que, retomando lo que decía Darío, me gustaría hablar un poquito de las micropolíticas de la confianza, ¿no? Frente a un contexto tan complejo como fue el año pasado, donde les trabajadores sociales tuvimos que rearmarnos, tuvimos que encontrar modos otros y modos nuevos de seguir apostando a nuestros sueños y proyectos, tanto en el ámbito de la intervención en trabajo social como en la investigación y en la docencia. Entiendo que son tensiones claves de la producción de saberes, de conocimientos del trabajo social, esta profesión que nos permite todos estos movimientos. En todas esas búsquedas y preguntas se produjo este encuentro maravilloso con Darío en lo que fueron una cita obligada los jueves y sábados de escuchar a colegas y donde se iba produciendo un encadenamiento de las y los trabajadores sociales cada sábado a la mañana o cada jueves, y eso la verdad que fue maravilloso. Creo que Entrevistas en Texto viene con un proyecto esperanzador de que les trabajadores sociales podemos reinventarnos una y otra vez. Ustedes, quienes se encuentren con este libro, se van a encontrar con apuestas tan diversas, y me gusta decir algo que no es mío, sino de una grande, de Alicia Saibene, una investigadora rosarina y docente, que dice: no hay un trabajo social. En todo caso hay versiones hegemónicas. Luego lo que hay son búsquedas, preguntas y perfiles. Y yo creo que este libro contribuye a eso. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias Darío, gracias Lucio, gracias María. Y gracias Laura, por supuesto. Bueno, voy a intervenir para preguntarte algo, Marco, en esto. Yo, si bien fui una oyente de tu entrevista, diría, ¿cómo viviste viviste la experiencia de la entrevista en texto dentro de este escenario cuando fuiste dando la experiencia en sí? ¿Cómo te impactó a vos? Mira, el año pasado cuando eh, se, de alguna forma se abrió la cuarentena, ¿sí? Que todos pensábamos que iba a ser por 15 días y luego se extendió. La verdad que yo creo que el mayor impacto que hemos tenido todos es a nivel subjetivo,
en términos de que hubo que hacer un reacomodamiento de nuestras vidas. Y creo que este proyecto, esta invitación, sobre todo la entrevista, el día de la entrevista, yo se lo decía a Darío en las diferentes charlas que hemos tenido a medida que aparecía la posibilidad de hacer texto, la entrevista, que a mí me parece que la experiencia virtual, y entrevistas en texto tiene que ver con esto, ha permitido horizontalizar los diálogos y los saberes. Y creo que frente a esas voces que entienden que hay un solo modo de hacer las cosas y un modo académico, casi elitista de hacer las cosas, creo que esta experiencia resulta innovadora en la medida que nos habilita al intercambio, a la experiencia. Desde mi óptica yo voy a decir que es una experiencia siempre corporizada porque tiene esta belleza de mezclar una conversación entre amigos, pero con una rigurosidad en las preguntas de parte de Darío que invitan a la reflexión, que invitan al intercambio, y la verdad que ha sido un modo virtual, amoroso y muy innovador de abrir y seguir preguntándonos qué es esto de construir saberes, discursos y prácticas, por supuesto, en el ámbito del trabajo social. Para mí ha sido la entrevista, por supuesto, siempre me pasa, como me está pasando ahora, que uno se pone nervioso, que le tiembla la voz, que trata de resumir búsquedas en muy poco tiempo, pero bueno, fue una entrevista muy divertida, sí, ha quedado grabada por ahí, ha habido mucha risa, mucha emoción, y mucha provocación también, como me gusta a mí. Bueno, en ese que nos reconocemos, ¿viste? En ese nuevo proyecto, o también en esa nueva construcción de proyecto dentro de esto de que fue la pandemia, que en una charla informal con Laura lo habíamos dicho que, bueno, nos generaba esto al ser humano de poder reinventarnos y de poder también traspasar y buscar una nueva forma innovadora, que es lo que vos decís. Bueno, a través de esto, tu experiencia particular con las entrevistas, más tu labor, tu trabajo profesional, ¿qué podés darnos así como un cierre en este contexto de pandemia y hablar sobre justamente esto de superar estos momentos de nerviosismo que nos da la virtualidad, pero al mismo tiempo lo mantenemos algo, como que no terminamos, ¿no? No sé si se me entendió. Sí, perfectamente. Yo lo que creo, María, y para quienes nos escuchan, un beso enorme. Están llegando muchos mensajes de distintos lugares. Para quienes nos escuchan, a mí me parece que las coyunturas que nos toca atravesar, bueno, yo nací en el año 1976, miren en qué año nací, en plena dictadura cívico-militar religiosa. Creo que ya he advenido a este país en un contexto muy complejo. Luego me tocó atravesar crisis como la de los 90, donde hemos sido, sobre todo los sectores populares, ¿no? Yo me reconozco como un puto villero y peronista, entonces, de hecho, dejé la carrera en el 99 por la falta de trabajo en ese momento, y después nos tocó el 2001, una crisis económica muy dura, y creo que, al menos a mí en mis 44 años, me encuentra esta pandemia con experiencias corporizadas que me permiten decir que frente a esto podemos situarnos como víctimas y decir, bueno, la verdad que me pasan todas, o habitar con otros y otras estas circunstancias. Y esto no es un optimismo o una oda New Age, neoliberal, a la burbuja que está todo bien y el resto que reviente, sino que, y como nos enseñan las y los hermanos indígenas, la salida siempre es con otros, la autonomía siempre es interdependencia. Entonces, me parece que entrevistas en texto amorosamente es una mano amiga que nos ha atendido nuestro querido Darío Alfredo González y Lucio, por supuesto,
y es un agarrarse de la mano para salir juntos y juntas de esto. Para quienes compren este libro, me parece que también es un modo de tomarse de la mano y seguir preguntándonos siempre con otros, siempre entendiendo que las cosas con los amigos, como cuando éramos chicos, siempre son más divertidas si jugamos con el otro. La verdad que no tiene mucha gracia quedarse jugando solo. Y me parece que esta ha sido la gran invitación de Darío los días jueves y los días sábados a invitarnos a jugar, y ahí salimos. Así que feliz de estar acá y bueno, decirles que en un momento me tendré que retirar porque tengo otra obligación, pero muchísimas gracias y seguimos afectados para seguir jugando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias por responder mi pregunta y emocionado, porque también cuando te plantás en un lugar ideológico, me parece que nadie somos, cualquiera que ya somos un sujeto construido en el ambiente, en lo profesional, la ideología, estamos sujetos a una ideología, claramente, con todo ese respeto, obviamente, y como militante de género, de la diversidad, me encanta el lenguaje inclusivo, pero una profunda admiración, Marcos, así que de mi pequeño lugar, muchas gracias por responder mis humildes preguntas. Bueno, ahí estamos. Darío, ¿seguís vos? Sí, no, yo creo que este es el momento de María, ella es la que va a preguntar a todos Perfecto. los invitados. Así que María va a ir marcando a quién. Hace eso, ella marca a quién. Bueno, está bien, voy a seguir, creo que en este escenario también me gustaría preguntarle a Alejandra Pasuto, de tu participación en este libro, ¿qué dato considerás más relevante? ¿Cuál fue lo más relevante que diste dentro del libro, de la charla? Hola a todas, a todos y a todes. Me había quedado pensando en lo que recién estaba diciendo Marcos, digo, agradecer a ustedes, porque es cierto, vivíamos en un momento de incertidumbre, de angustia, y se pudo construir algo, y tuvimos que replantearnos ya incluso, digo, a nivel de intervención profesional, cómo replanteábamos esta mirada del trabajo social, cómo era la intervención, el hacer, en este y que sigue atravesando, pero bueno, en este momento de pandemia y sobre todo lo que fue el otro año, y cómo se puede construir a partir, digo, de esos escenarios. Y así que agradecida, diferentes experiencias, diferentes miradas de lo que a nosotros y a nosotras quienes participábamos del libro nos interesaba, y que las pudimos, digo, volcar, y que fue re ameno y fue hermosa, digo, la charla y el diálogo que se fue dando con Darío y compartirlo. Sobre el tema que yo, digo, había hablado en la entrevista, que era sobre la sociedad de beneficencia, era compartir lo que había investigado sobre esa institución, que no solamente me había abocado a ver lo que otros autores y autoras habían escrito sobre ella, sino también de ir a las fuentes y reflexionar. Para mí es importante como ver la historia, para poder ver las convergencias, ver divergencias con lo que implica nuestra intervención actual, cómo está entrecruzada esa intervención, porque muchas veces, sobre todo, digo, en el tema de niñez y adolescencia, que es el que más yo me aboco en mi quehacer profesional, digo, se habla a veces como cuestiones que cambian por la sanción de una determinada ley, y en realidad las instituciones también construyen intervención, las instituciones dejan huella, las instituciones, digo, hay un diálogo que se va dando entre quienes conforman las instituciones, un boca a boca, que
que se va reiterando y que eso forma también, va construyendo esa intervención profesional y que muchas veces se contrapone o encuentra anclaje incluso para la intervención sin desestimar lo que dice la ley, que se convierte como en una interpretación de la misma, pero se encuentran cuestiones que se remontan a fines del 1800 o al 1900 y se siguen reiterando. Y me parece que eso es lo más importante, digo, para poner a reflexionar. Yo tomo una institución en particular y después también hablo de la entrevista porque seguí indagando sobre otra institución, que era el Patronato de la Infancia, y bueno, cómo se invisibilizó. Digo, para replantearnos nosotros también, cómo por ahí, digamos, invisibilizamos cosas, las instituciones invisibilizan ciertas cosas, y reflexionar sobre ellas. Me parece que el libro, digo, si uno lee no solamente, digo, a lo que, bueno, yo estoy a referencia, por supuesto, haciendo referencia a lo que fue la entrevista conmigo, pero si uno ve a los diferentes autores y autoras que participaron, creo que hay hasta un hilo conductor, porque cada uno de su lugar, digo, se replantea y replantea otras visiones a las ya establecidas, y me parece que lo que buscamos todas y todos es un poco esto, ¿no? Que quien lea el libro, digo, se replantee cosas, nos replantee también, digo, nuestra palabra, a ver, puede coincidir o no, que siempre está bueno esto de pensar y construir con otros y con otras, digo, esa reflexión, y que se va a basar en lo que es, por ejemplo, bueno, yo como trabajadora social, pero digo, en otros campos disciplinares también, cómo se va esto a traducir en esa intervención, y tener cuidado y replantearnos a ver qué cosas invisibilizamos. Digo, a través del análisis de la sociedad de beneficencia, a mí me pasó que había cosas que por ahí, digo, se reiteran, y surgieron otras a la luz, pero también convengamos que esto depende de quién hace la lectura y de qué lugar, digo, la hace cada uno, y también entender que cada uno mira la institución o mira ciertas cosas de ver de su mirada y de qué lugar construye, y para mí esto es lo importante, replantearnos. Alejandra, o sea que es analizar la historia o reescribirla la misma. Sí, yo diría, digo, analizarla desde los ojos de uno y a ver qué miradas tiene, y cuando nos vuelven a leer, a ver también qué mirada le da ese otra, no sé si considerarme como que la reescribo, porque digo, no sé si soy quien para reescribir, pero entender que también la historia es interpretación, digo, depende de quién la interprete, entonces ahí vamos a encontrar, por eso digo, diferentes miradas, diferentes, a lo mejor, invisibilizar cosas, pero otros las visibilizan, y viceversa, pero despertar esto, despertar la reflexión, repensar nuestro pasado, mirar hacia ese pasado y ver que a lo mejor cosas incluso que se piensan en la actualidad innovadoras, estaban siendo ya, digo, hechas hace muchos años atrás, hace 100 años atrás, y ver desde qué lugar también fueron construidas, a ver si no estamos reiterando esto en pos de, digo, tener una mirada distinta, y al final estamos reiterando intervenciones que no son innovadoras, o no son tan, digo, en materia de niñez y familia y adolescencias, y garantizarles sus derechos, a ver si los estamos haciendo, o en realidad, digamos, no, por ejemplo. Claro, claro. Esto deja, como recién le decía Marcos, sabemos que un sujeto, cuando decimos sujeto, estamos sujetados a una cultura, a una sociedad, a un contexto político, económico, social, religioso. Todo esto nos envuelve a cada uno, y desde ese lugar también tenemos una mirada. Eso es una obviedad, y me parece muy importante esto de tener en cuenta el contexto sociohistórico, político, cultural en el que hacemos la lectura, o en el que se vive, o como vos decías, o es que se repite.
o repetimos algunos accionar. Bueno, está bueno para reflexionarlo y seguir. Yo claramente concuerdo en esto, Alejandra, en mucho de lo que es la adolescencia, la niñez y lo que nos atraviesa como historia, y como que a veces vos decís, pero esto no pasó ya, y después sí, sí, ¿cuáles fueron? Y a veces tomamos otras medidas muy parecidas a las que se tomaron o no, pero bueno, es para pensarlo eso. Y gracias por este gran aporte que, que claramente hiciste al hacernos reflexionar, ves en tu entrevista junto con Darío y Lucio. No, gracias, por supuesto, a ustedes y por invitarme, y a la editorial por hacerse eco, digo, de esto, y que saliera la publicación y que podamos compartir nuestras miradas y sumar las miradas de quienes lean el libro. Gracias, Alejandra. Juan Manuel. No sé si le damos por ahí. ¿Cómo andás, María? Bueno, Juan Manuel, me encantaría preguntarte, no sé si dentro de esto, ¿qué concepto pone en diálogo con los lectores dentro de lo que vos te ubicaste dentro de esto, claramente del escenario de esta entrevista junto a Darío y a Mariani? Bueno, primero que les quiero agradecer, la verdad, me parece que es un libro súper federal. Lo dijeron, pero lo voy a recalcar, porque además yo no soy del trabajo social, vengo de la geografía, soy siempre un invitado, un extranjero, tampoco soy de la Patagonia, entonces como no soy de ninguna parte, no, voy siempre sorprendiéndome. Pero me parece que, bueno, un poco conociendo un pequeño porcentaje del trabajo social y algunos de sus referentes, creo que lo que han hecho el año pasado con las entrevistas y con el libro este, federalizar la carrera y federalizar el campo, ¿no? Porque, bueno, lo veo en las redes sociales, me parece que esto es súper destacable, porque pusieron en todos estos lenguajes, en todos estos medios, al trabajo social desde una mirada de lo que se llama el interior del país. Siempre hay un interior para un exterior. Y eso es, creo, un gran papel de la República de Corrientes que hay que enaltecer, porque me parece que si no, y también de alguna manera esto nos saca de la centralidad de Buenos Aires y de las grandes universidades, que por supuesto siempre lo van a tener. Bueno, dicho esto y agradecido nuevamente, y también emocionado por estar acá y sorprendido, yo no sé si puse conceptos o no, porque quiero también recalcar lo que dijeron Alejandra y Marcos. En el momento, nosotros creo que recibimos todos, sí, con mucha sorpresa, una invitación para participar de un vivo de Instagram. Y para mí, la verdad que los vivos de Instagram eran espacios donde había, no sé, gente de la farándula y cosas así, y no sabía bien de qué se trataba. Lo digo sinceramente porque incluso el propio Instagram me parecía un espacio bastante desconocido. Después de esto creo que siguieron otros e incluso, bueno, se institucionalizaron y fue transformándose. Pero en eso, bueno, eso ya fue súper innovador, pero también, como le dijeron Alejandra y Marcos, estábamos hablando desde el encierro, desde un momento, como, yo lo recuerdo muy como gris, por lo menos acá en la Patagonia hay menos luz además. O sea, estábamos hablando de un momento crítico y personal. Si nosotros muchas veces trabajamos, o siempre trabajamos con los otros,
con el otro, con las otras, les otres, etcétera. En este momento estábamos en una crisis además propia e interna. Entonces sí, había que hablar en lo particular, yo tenía que hablar de un método que era colectivo, es colectivo, y que en el momento de la entrevista no sabía si iba a volver a suceder alguna vez. Yo tenía dudas serias si alguna vez íbamos a volver a hacer un taller de cartografía social, porque los talleres de cartografía social nos reunimos en un espacio, puede ser amplio, pero en un microespacio, en un microterritorio que producimos alrededor de una hoja que tiene 1 metro por 1 metro. Y todo lo que hacíamos estaba en contra de las nuevas medidas y de lo que podíamos hacer. Entonces salíamos a caminar por la calle y había policías en moto persiguiendo gente, por lo menos en nuestra provincia, que se vivió bastante agresiva la persecución en su momento, y esto daba la pauta de que había cosas que no iban a poder realizarse. Entonces, creo que poner en diálogo ese método en ese momento fue como una cachetada, ¿no? Y estaba Darío ahí sonriendo como siempre, y yo lo viví, de alguna manera se ríe, lo viví como me tranquilizó, porque dije, bueno, si este tipo se está riendo, le parece que hay cosas que podemos volver a hacer, quizás esté equivocado desde mi encierro y haya cosas que tenga que tomármelas con mucha más calma. Y al mismo tiempo, bueno, había mucha gente que hablaba. Por eso digo, no sé si es escrito, para mí el mayor impacto fue en el momento ese del vivo de Instagram, que era una situación muy particular. Pero bueno, como conceptos, a mí me gusta trabajar aquellos conceptos que abordamos desde la pesquisa cartográfica, que es en cierto modo como el método de anclaje que tenemos en cartografía social, que tiene que ver con la experiencia de lo diverso. Por ahí esto un poco a colación con lo que vengo mencionando, no todos vivíamos el confinamiento, la cuarentena o el aislamiento, como se quiera decir, de la misma manera, o con la misma angustia, ni lo padecíamos con las mismas carencias económicas, etc. Y eso también, la posibilidad de escribir o de hablar o de participar con otros colegas, fue como un despertar, así una posibilidad de decir, bueno, hay muchas cosas de las que tengo que empezar a dudar y replantear personalmente. Fue vuelvo a decirlo, un golpe a lo profesional. Por otro lado, otra cosa que hablamos es la cuestión del acompañamiento, ¿no? Y en eso creo que también la entrevista funcionó de esa manera, porque nosotros cuando trabajamos en pesquisa cartográfica, uno de los principales conceptos tiene que ver con el acompañamiento y la escucha. En este caso porque vamos a trabajar sobre un obraje, o sea, sobre hacer algo en particular, pero para abordar esto tengo que pensar en cómo, otro concepto más, traducir a nuestra cosmovisión, a nuestra singularidad, esa diferencia, es decir, sintéticamente, las cosas están, no sé, el libro, por ejemplo, que yo también lo voy a mostrar como hizo Marco, que es verdad, existe, hace vientito y tiene olor, es rico, a mí siempre me gustó leer los libros. El libro es el mismo, pero no todos, no nos implica la misma cosa, y entonces funcionamos alrededor de esto ejecutando diferentes acciones, cosas diversas. Entonces, eso sucede con una plaza, sucede con una bicisenda, con un centro de salud, sucede con un vínculo, sucede con una diversidad, con un género. Y entonces atravesar una plaza no puede, aunque haya una senda, aunque implique las mismas cantidades de árboles, luz y hora, siempre es diferente. O sea, transformamos en función de pensar, o ver el mundo así, en que las cosas no son únicas, son múltiples. Y eso, bueno,
ahí con Darío fue muy fácil contarlo, porque como decían Marcos y Alejandra, se hizo jugando, ¿no? Y eso fue divertido. Y otra cosa, y termino, y así no me ocupo más tiempo, es que también nos permitió hablar sobre qué hicimos con esas cosas de la diferencia, o sea, en el proceso. Si Alejandra dijo, bueno, algunas cosas cambiaron. Y bueno, si cambiaron, cuando trabajamos colectivamente, el cambio a veces tiene diferentes argumentos. No sé, qué sé yo, por ejemplo, el centro de salud atrás de mi casa acá cerró. ¿Y por qué cerró? Y ese es por qué son muchos. Entonces, eso nos habilita que quizás en el medio del argumento haya una apertura, en algún momento abrió también. ¿Y cómo se logró eso? Entonces, el intercambio de esos argumentos nos puede permitir, bueno, nos permite directamente enriquecernos. Eso es imposible eludir ese enriquecimiento. Y creo que es algo que el trabajo social también lo aborda permanentemente, la diferencia, la diversidad, el proceso, el acompañar, el traducir. Y bueno, entonces con esta entrevista para mí fue muy lindo, fue tranquilizador, como dije, y fue de alguna manera, y lo admito, como la posibilidad de, creo que cuando hicimos esa entrevista, otra vez gracias, pensé, bueno, al final podemos volver, quizás alguna vez salió el sol, o empezó a salir y quizás haya otras maneras de hacerlo. Hubo muchas preguntas, che, ¿y cómo lo hacen? ¿Qué pensaron para esto? Y yo no sabía qué decir, digo, no, pensamos nada. Y bueno, después de eso empezamos a pensar diferente. Bueno, Juan Manuel, justamente toda esta última parte respondiste a la pregunta que se me surgía, que era cómo sumaría las ciencias sociales para seguir conversando en la época de COVID, y como dijiste, esto de lo colectivo que se repite en el diálogo de todos, porque ahí nos damos cuenta que inevitablemente necesitamos de la otra, del otro para seguir, y que obviamente también nos produjo esta crisis personal, pero no es personal solo, sino colectivo, porque necesitábamos tener ese diálogo, esa mirada con el otro, la otra, el otro. Particularmente ahora me parece que la pregunta, voy a seguir por Larry, y después cierro una general que me parece que están repitiendo todo, porque estoy anotando los conductores, y así que... Gracias. No es copiar, porque creo que cada uno se posiciona de un lugar, y justamente de la cartola, de tu ámbito de profesión, sumás algo innovador para el libro, contexto, pero también al mismo tiempo, una lectura que hice yo es que por más que aquellas profesiones que parecen tan individualistas, termina siendo tan colectiva y tan necesario en lo social. Ahora, bueno, Larry, de ese divino país, también te quería preguntar, yo estuve en tu entrevista, escuché varias de las entrevistas, pude estar, así que, o si no, la escuchaba cuando quedaba colgada en el Instagram, que esa posibilidad que nos da también la virtualidad, ¿no? ¿Qué aporte pensás que realiza este libro en las ciencias sociales? Precisamente, un saludo a todos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Una alegría inmensa. Me disculpan que estoy desde el carro, conectado desde mi teléfono, agarrando el teléfono con la mano, porque hemos estado todo el día sin energía eléctrica. El gobierno privatizó la distribución de energía eléctrica en el país, y desde que la privatizó ha sido un desastre terrible. Llevamos todo el día sin energía. Así que tuve que hacer, como decimos acá en Borinquen, de tripas corazones para venir acá a compartir con ustedes. Yo creo que hay un aporte, y es un hilo conductor de las personas que he escuchado, he tenido el privilegio de estar escuchando, y es precisamente la diversidad.
es precisamente la pluralidad que existe en el ejercicio profesional del trabajo social. Y a mí me parece que algo... ¿Me estás escuchando? ¿Me estoy escuchando bien? Sí. Okay. Sí, es el aspecto de que al dialogar de la forma en que Darío condujo, por lo menos conmigo, condujo la entrevista, me sacó a mí de la zona esta en la cual uno como académico o como practicante de una profesión busca las palabras o busca para realmente decirlo como lo pensamos, desde la subjetividad de uno. Y yo creo que eso es un aporte importante, porque en muchas ocasiones nos ubicamos y empezamos a rebuscar para escribir un artículo en una revista o en un capítulo en un libro, y lo hacemos tan rebuscado, y precisamente Darío, con sus preguntas puntuales y profundas, después yo me he puesto a leer varias veces, tanto cuando Darío me envió la transcripción, como cuando me llegó el libro a Puerto Rico, que para mí eso fue una celebración, abrí una botella de vino, así bien, porque eso para mí, que ese libro me haya llegado, eso para mí fue algo emocionante, una celebración. Pero nos sacó de esa zona de comodidad que usualmente tenemos los académicos, de sentarnos a reflexionar para exponernos, yo diría, un tanto hasta desnudo, con Darío ahí en la entrevista, diciendo las cosas como nos pensamos, porque no hay manera de rebuscar cuando vienen esas preguntas. Y yo creo que ese aporte es importante, porque precisamente es un saber que yo diría que es un saber limpio, que viene del quehacer que estamos haciendo y como lo estábamos pensando en el momento en que Darío nos está entrevistando. Y a mí me parece que esto es un aporte cualitativo muy importante para las ciencias sociales, para el trabajo social. Aquí hay unos temas que son indispensables para el trabajo social. A mí, ¿verdad? Como presidente de la Federación Internacional de Trabajo Social para América Latina y el Caribe, me ha hecho reflexionar mucho de que tal vez nosotros inclusive llegamos a la Federación Internacional con un pensamiento mágico de que la región de América Latina, con nuestra voz y con nuestra militancia y con nuestros aspectos políticos, íbamos a cambiar cosas de la noche a la mañana. Y nos dimos cuenta que no es así. Y todo ese proceso reflexivo surge también de esa entrevista. Así que yo creo que el aporte principal es que no solamente ustedes tienen en ese libro unas perspectivas de personas que están haciendo trabajo, la perspectiva institucional, la perspectiva de la sistematización, pero también tienen la perspectiva del trabajo gremial que se está haciendo a nivel de la región y de cómo lo vemos las personas que estamos dejando el cuerpo, la cuerpa, ética política en esta lucha por jerarquizar también el trabajo social latinoamericano y caribeño y darle un giro de colonial al trabajo social eurocéntrico que ha dominado la Federación Internacional. Así que yo creo que es un aporte importante precisamente porque da diferentes perspectivas de lo que se está haciendo en el trabajo social y en disciplinas hermanas. Bueno, justamente esa era la pregunta, cómo observar la ciencia social en general y el trabajo social en particular en América Latina y el Caribe en época de COVID. Y también en esto, claramente, no existe la objetividad profundamente, y lo sabemos cualquiera. Aquel cuando dice el periodista tiene que ser objetivo, no lo es. Todo es subjetivo, porque hablo de mi profesión que tanto amo, y que digo que la subjetividad no atraviesa todo, porque nos posicionamos sujetos desde un lugar, como decía Larry, quienes ponemos el cuerpo, y también de esto también esto, si bien sale un poco del texto, que es hablar también del lenguaje inclusivo, que me gustó mucho, que lo mencionó Marcos, que lo mencionó Larry, que es también quitar, ¿no?, esta jerarquización capitalista y centralizada de decir que, o sea, si alguien tan enorme como lo ha sido un lingüista como Saussure, que si bien lo dejó, esto de, bueno, las lenguas muta, la mutación de la lengua, bueno,
también hablamos de un contexto social, político, económico, cultural distinto. Entonces, desde ahí venimos las discusiones siempre, y me gustaría esto, desde Puerto Rico, desde el Caribe, donde yo siento tanto amor y donde que justamente decís una palabra clave que tenemos que estar conscientizados, o sea, como Argentina lo digo, la privatización. ¿Qué significa la privatización en esto? Por ejemplo, lo mal que hace la privatización y lo que nos ha hecho estrago a nosotros como argentinos, como Argentina, más allá de las diferentes opiniones que podemos tener, cada uno claramente, porque estamos sujetos, como decía anteriormente. Entonces yo quiero saber, desde tu lugar, Larry, en, en época de COVID, ¿cómo vos lo ves a esta diversidad de entrevista que se dio y de posición ideológica también dentro del libro, ¿no? Y bueno, como vos decías, la pluralidad y la desnudez. Cuando hablamos de la desnudez es de rajar esta vestidura del prejuicio, en este caso transversal al trabajo social, ¿no? Y con la otra disciplina que es interdisciplinar, cartografía, todas esas cosas que por ahí no nos damos cuenta y nos atraviesa. Claro. Yo no soy de trabajo social, pero me atraviesa profundamente. Entonces quisiera ver, quisiéramos saber tu opinión desde el contexto COVID y de América Latina que Sí. podemos rescatar. Pues mira, yo creo también que precisamente el libro destaca que nosotros tenemos una identidad, una personalidad, que el trabajo social latinoamericano y caribeño tiene personalidad propia y es un trabajo social muy diferente al que se ejerce en Europa, al que se ejerce en Estados Unidos. Precisamente el que yo hoy, un puertorriqueño, presida la Federación Internacional de Trabajo Social para América Latina y el Caribe es una conquista política de la región de América Latina y el Caribe. Nosotros se nos fue negada la entrada a la FITS como país porque somos una colonia de los Estados Unidos. Aquí manda Estados Unidos. Ahora mismo aquí en Puerto Rico lo gobierna una Junta de Control Fiscal que nombró el gobierno de Estados Unidos y que va por encima del gobernador y de la legislatura y que nos cancela leyes y nos tiene precarizados, ese tipo de cosas. Así que el que la región de América Latina y el Caribe haya enfrentado a la Federación Nacional de Trabajo Social en Estados Unidos, a la NASO, que se oponía a nuestro ingreso a la FITS y que se ha dado ese debate que se dio en Estocolmo, era una apropiación y le da también, es un momento único en la región de América Latina y el Caribe, porque se luchó por esa entrada de Puerto Rico, los que reclamamos que Puerto Rico sea un país libre, soberano, independiente, que se una a la patria grande en igualdad de condiciones, lejos del vestigio colonial. Nos abrazamos al trabajo social latinoamericano y caribeño, porque en Puerto Rico también ha surgido una ruptura con esa influencia norteamericana del trabajo social. Y yo creo que este libro precisamente destaca eso. Es una aportación principal, darle esa identidad, esa cara latina, esa cara mestiza al trabajo social mundial, poner nuestra voz en la discusión. Ahora mismo el Comité Ejecutivo prácticamente tenemos por primera vez histórica la presidenta mundial, 2 personas de América Latina y el Caribe y el tesorero mundial. Somos de la región de América Latina y el Caribe. Dos de esas personas somos puertorriqueños. El tesorero mundial es puertorriqueño también. Y sentarnos en esa mesa a debatir con otras regiones, a poner, a que por primera vez usted escucha a nivel mundial que el trabajo social es político, de un europeo, ¿ven? Pero son luchas que hemos dado de Latinoamérica. Cuando se publican los estándares globales de educación, que se publicaron hace poco, usted va a ver ahí el trabajo social crítico, anticapitalista, antipatriarcal. O sea que, y cuando se unen todos, cuando se hacen estas aportaciones como las que se hacen en entrevistas en texto, precisamente lo que estamos diciendo es estamos aquí. Estamos aquí para hablar y estamos aquí para que nos vean y estamos aquí para que nos escuchen y estamos aquí para decir que en muchos de estos países aparentemente desarrollados hay un desarrollo que realmente es desarrollo para quién, ¿verdad? Y hay tantos cuestionamientos que podemos hacer desde la lectura de ese libro, desde la lectura de esas ubicaciones, para precisamente continuar dando ese contorno que no queremos tampoco que sea un contorno hegemónico.
sino que sea un contorno diverso. Cuando yo hablaba en Dublín, en la Conferencia Mundial de Trabajo Social, y daba una conferencia, una de las cosas decía que precisamente ese mestizaje nuestro es nuestra ventaja, es nuestra fortaleza, porque precisamente se basa en los principios de solidaridad, en los principios de diversidad, de los cuales se nutre el trabajo social, y no lo decimos de la boca, lo practicamos porque somos así. En Puerto Rico diríamos somos satos, somos mestizos, mezclados. Nadie aquí es pura sangre. Y en esa diversidad, y el trabajo social es una profesión sata. Nosotros somos una transdisciplina, que tenemos una identidad propia, que desarrollamos conocimiento, pero que también nos nutrimos de la geografía, nos nutrimos de la ciencia política, nos nutrimos de la psicología, de la sociología, y hacemos trabajo social también. Y eso es importante, porque lejos de menospreciar el trabajo social, y se ha utilizado para menospreciar al trabajo social en muchos países y para tratar de ponernos por debajo de otras profesiones, yo creo que es una de las ventajas más grandes, el componente transdisciplinar inherente al DNA del trabajo social, es una fortaleza inmensa que tenemos como profesión. Claramente, Larry, y voy a destacar esto de la identidad colectiva, la identidad de este trabajo colectivo indudable que Entrevista en Texto nos unió a través de la tecnología de la información y comunicación, sin olvidar que los textos, los libros, siempre serán un pasado, un presente y un futuro, porque inevitablemente esa lectura, más allá de la tecnología, lo tenemos que hacer en papel, en la virtualidad. Para mí el papel, ese olor a papel va a ser siempre un motivador. Y hablando de identidad y de resistencia, y hablando de un lugar tan estratégico y tan valorado como es Puerto Rico, con su contexto sociopolítico, al que me uno porque soy alguien que leo mucho de esa zona. Bueno, obviamente lo estoy hablando también de una sujeta militante comunista de Argentina, no lo voy a negar. Claramente cuando Darío me dice ¿cuál de las fotos te identifica? Y sí, levantar el puño, la resistencia, soy campesina, soy de la zona rural de Corrientes de la Argentina, pero también, como decía Juan Manuel, soy de todas partes. Y soy de todas partes porque en este tiempo, cuando se le ataca a Cuba, cuando yo estoy en contra del bloqueo, y cuando hablo de esto, hablo de cuando vamos a opinar sobre eso, vamos a tener que saber todo lo que rodea el contexto sociohistórico, político, cultural, y la resistencia de los cubanos, cubanas, cubanes que están dentro de esa tierra. Hay que hablar desde allí, y no, si bien mucho me dice, sí, pero estamos hablando de un gobierno que claramente es de determinada manera, ¿no? Y le digo, ¿y qué gobierno no apunta a eso? Acá en la Argentina tenemos en las provincias, en distintas provincias, gobiernos que están hace 30, 40 años y no hay cambio, y la pobreza estructural, hablo principalmente acá de Corrientes, ha llegado a grandes, donde los trabajadores sociales están trabajando en contrarreloj y necesita toda esta disciplina, esta interdisciplina, y lo sabe Lucio Mariani, mi profunda admiración, porque claramente es un docente a quien admiro y que muchos estudiantes de trabajo social lo dicen, igual acá Darío Alfredo González, que ha sido alguien que en estos años también como que me pulió, por decirle así, porque sí, soy un poco atrevida, revolucionaria, y no solo por el hecho de ser militante comunista, sino porque ya lo tengo de mi lucha de esto, de pensarlo colectivamente. Y lo digo desde el lugar de Larry, que
admirable la resistencia de Puerto Rico, admirable de aquellos que levantan su voz colectivamente, admirable de la diversidad. Soy una persona que admiro profundamente la lucha y profundamente también la conquista de la diversidad hoy en día, la conquista de ese otro, de esa cuerpa que se percibe de una manera, esa identidad que aflora y que está llevando la bandera muy alto. Mi respeto profundamente, y bueno, mi respeto profundamente a estos docentes, y también mi agradecimiento profundo a la editorial Endija, que se atrevió también a este desafío, a quienes somos nobles en construir pequeñas cositas que van marcando paso a paso. Mi profunda admiración de Corriente, que es un lugar difícil de escribir, difícil de que te reconozcan lo que haces en tu profesión, difícil del caminar, así que, bueno, profundamente admirable a todos ustedes. Yo me siento una hormiguita ahí, y bueno, y creo que todos podemos resistir y transformar y ser anticapitalista, antipatriarcal, con esa nueva revolución tendiente claramente a una lectura política, social, económica de esto, y claramente esto también es una lucha o una revolución de índole cultural, ¿no? Esta lucha que se da desde la cultura y desde los medios hegemónicos, que claramente no somos nosotros, pero que también de ahí estamos pinchando y somos esa chispita que se mantiene, y América Latina muy en alto, orgullosa, Larry, Juan, Alejandra, Marcos, Darío y Lucio. Bueno, Laura, la verdad, yo me despido porque si no voy a seguir hablando, porque soy una comunicadora bastante, y en esto pongo el cuerpo, así que la cuerpa, y bueno, me siento muy orgullosa de todos ustedes, y bueno, a seguir resistiendo, Larry, y profunda admiración a todos ustedes. Gracias, María, muchísimas gracias. Yo le vamos a dar la voz a Lucio. Darío, ¿te parece? ¿O Darío, querés seguir vos? No, yo estoy súper emocionado con todos estos grandes acá, con los otros grandes que no están en el libro. Y quiero decir, antes de que Lucio cierre, porque después ya no sé dónde puede terminar esto, que es un libro que pusimos mucho, pusimos voces, y creo que esas voces nos representan en el trabajo social, en las ciencias sociales, y estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos a todos quienes nos han dicho que sí, y a quienes nos han dicho que no, también estamos agradecidos, porque nos animan a seguir caminando. Así que, bueno, Lucio, vos seguramente vas a decir algo más interesante que yo. Bueno, estuve escuchando atentamente todo lo que han dicho con respecto al texto, con diferentes posicionamientos ideológicos, con diferentes posturas. Y la entrevista al texto tiene esta particularidad de que no fue una entrevista simplemente que queda en un film, en un lugar grabado, sino conlleva también a plantearlo de manera escrita, en un texto. Justamente los que somos trabajadores sociales, hay algo que nos enseña la propia profesión: registrar, y es algo que nos cuesta, registrar. El desafío es la elaboración de un texto, y bien ahí han detallado los que han dicho cómo fue la entrevista. Justamente una de nuestras técnicas utilizadas en la actuación profesional es la entrevista, que parece una cuestión mecánica, y ha tenido la particularidad en estas entrevistas para el texto, en definitiva, que sea una cuestión relajada, pero que tenga un sentido la entrevista,
en captar ciertas cuestiones personales, como decían hoy, relajado, de poder expresar lo que muchas veces nos guardamos. Obviamente que esas expresiones fueron, creo que lo dijo Larry, con esta cuestión de leer, mirá lo que me preguntó y mirá lo que contesté. Eso creo que fue una interpelación para todos, porque acá generalmente los entrevistados están en academias universitarias, tienen un formato de prensa muy particular. Nosotros estamos en una institución de nivel superior y el desafío fue esta cuestión de encontrarnos en una provincia, y lo dijo muy bien María, con ciertas cuestiones culturales rígidas, patriarcales, y bueno, si no nos invitan a una charla, a una entrevista, ¿por qué no hacerlo e invitarlos a los demás que están en otras partes, no solamente de la Argentina, sino del mundo? En este caso, América Latina, pero también hemos cruzado el océano sin querer con una señal. Llegamos a Francia y a España. Si voy a decir algo más del texto, la propuesta está, quizás faltan ciertos ajustes que hay que mejorar, por supuesto, pero se tiró digamos, como se dice metafóricamente, una botella en el mar que terminó en el río que terminó, perdón, en el mar. No sabíamos quién iba a recibir el mensaje, inclusive ahí, como decía Juan Manuel, no sabía si era algo como este tema de la entrevista, porque todos estamos sujetos a la entrevista en el sentido que quieren escarbar de nosotros con respecto en estas cuestiones de la profesión, de nuestro trabajo, de los trabajos que realicen los diferentes entrevistados. Esa es la particularidad. Hablar de algo de lo que uno sabe o de lo que uno practica en lo profesional. Obviamente el trabajo social es muy rico en los diferentes campos donde actúa. El colega que está en un campo específico y que puede transmitir su saber, eso es importante. En esta entrevista, ahí está la riqueza de, por ejemplo, de las colegas que han escrito algo que compete a ellas mismas en su práctica profesional. Y también la participación de otras personas, de otros colegas, entre comillas, profesionales de otras ramas de las ciencias sociales. La visión, por ejemplo, de esto que decía hoy Juan Manuel, la cartografía. Él, como su profesión, tiene una mirada y desde las ciencias sociales y sobre todo el trabajo social, que es ecléptico desde su nacimiento, que nos vamos incorporando saberes de otras disciplinas, ciencias, vamos haciendo esta construcción social. Y bueno, si tanto hablamos de la diversidad, si hablamos de otros, si hablamos de la voz que tiene aquel que no tiene voz, entonces comencemos a entrevistar a aquellos que no tienen voz. Voz inclusive en la propia profesión, ¿eh? Eso es algo que yo siento un gran dolor por los propios colegas trabajadores sociales, en el cual a veces la voz entre nosotros también es callada. El otro sabe que tenemos ganas de hablar, de que nos entrevisten, pero también vemos esa resistencia. Eso es un dolor que yo tengo. Sí hemos tenido la recepción de gente, de personas que jamás yo los he visto en vivo, en directo. He leído el texto de Alejandra Faciuto, que en mi vida pensaba que la iba a tener en vivo, en directo. Material de estudio, una materia que yo estuve hace años, que está ahora Darío. Leer la cartografía, lo voy a decir, el de Juan Manuel, lo leí, pero diciendo, y bueno, ¿esto qué es? A través de otro colega, pero después cuando la entrevista propició la interpelación de decir, bueno, voy a bajar, ¿qué es lo que dijo Juan Manuel
de la cartografía, porque a veces se utilizan conceptos, términos, uno va armando un glosario muy particular y dice, bueno, ¿para qué me sirve a mí? Eso es la importancia, creo yo, en lo que está reflejado en el texto, en las entrevistas, darle la voz al otro, porque como decía, la mayoría tienen voz en ámbitos académicos universitarios, y no en otros aspectos de hacer esta entrevista, que en todo caso, y fue así, fue pautada, pero con una conducción especial de Darío, cosa de que se desestructure el entrevistado, porque en algún momento era una cuestión de que entraban todos duros como momia, porque eso yo después veía, y después se relajaban, y después ya había el momento del corte, la hora que teníamos, o que se tenía en Instagram, pasaba volando, quedaban cosas ahí colgadas, pendientes de trabajar. Eso también tiene que ver con respecto a los entrevistados, que sentían, sobre todo los colegas en ámbitos universitarios, sentían, por lo menos lo que yo percibí, ese relajamiento, esa tensión, decir, bueno, me está preguntando, creo yo, en la mente de los que han sido entrevistados, me está preguntando cosas que yo sé y cómo las aplico. No me está dando ese doble sentido para ver dónde fallé o fallo en esta cuestión. Y eso es lo importante. Ahí rescato las palabras de Larry. Él está a nivel internacional. Nosotros estamos a un nivel local, en una provincia bastante compleja y difícil de entender para los que no son de esta República de Corrientes, como decimos. Cuesta entender una cultura muy propia, pero bueno, tratamos de dar el puntapié, hemos sido recibidos, recepcionados, no solo por los entrevistados, que no los conocíamos, intercambio de Face, celular, utilizamos todo lo que antes lo dábamos por sabido en la utilización de nuestra cotidianidad con gente conocida. El desafío fue con gente desconocida. Entre esos desconocidos estaba la editorial La Endija, en el sentido de que confió en esta propuesta y confía en las propuestas que han publicado la editorial. Y eso es importante. La voz ajena, la voz que está fuera de Corrientes, para mí es importante. Hemos tenido colegas de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Marco de Tucumán, que han propiciado esta cuestión del intercambio, del diálogo, que es fundamental para toda construcción social, y espero que cuando más diferente sea el diálogo, cuando más diverso sea todo, en la opinión, en la ideología, yo muchas cosas no comparto, pero bueno, debo aceptar al otro, porque también tiene su voz, que también debe ser escuchada. Si propiciamos que tenemos que escuchar al otro, y bueno, yo también tengo que entender al otro, comprender al otro y buscar el diálogo, porque esa idea que tiene, esa expresión oral, también está visualizado en este texto. Está escrito y vamos a disentir seguramente, y como desafío convoco a todos los que escuchan este video, los convoco para que puedan interpelar y contestar por escrito, no con un artículo riguroso académico, sino de una visión personal, que eso también enriquece en esta construcción. Bueno, voy a cerrar acá porque si no voy a seguir hablando. Muchas gracias, Laura, por el aporte y por el acompañamiento a través tuyo de la editorial La Endija y de todos los que están presentes. Gracias. Gracias, y a Luz. Camila Pérez Lindo, nuestra poeta que nos ha acompañado en este texto también. Gracias, Bueno, Laura. no, por favor. Yo quisiera simplemente sumar algo porque hay resonancias que quiero retomar por ahí desde el lugar de la editorial,
Tanto, bueno, Larry mencionaba un poco que cuando se hicieron las entrevistas, ¿no? Esta sensación de desnudez, después también lo que mencionaba Juan Manuel con respecto a esto que quizás no se siente de un lado en particular y a su vez de todas partes. Y esto que decía Marco del trabajo con los otros, ¿no? Yo creo que todos estábamos atravesando un momento de desnudez total, más allá de que estemos expuestos o no, bueno, de las desnudez de nuestras, bueno, seguridades de alguna manera, ¿no? Y a nosotros desde la editorial nos gusta también decir que compartimos con otros un territorio existencial, ¿no? Que va o trasciende de alguna manera estos márgenes geográficos que muchas veces nos limitan, ¿no? Que yo a veces siento que también tiene que ver con cuestiones quizás hasta mentales, ¿no? Porque nosotros también nos limitamos cuando vemos la línea ahí y nos da un poco de miedo atravesarla. Yo creo que con esto fuimos empujados de alguna manera a atravesar todos alguna cosa, alguna línea, algún límite del tipo que sea. En nuestro caso, bueno, fue seguir apostando al libro en papel. Por ahí cuando Juan Manuel mencionaba esto de el olor de tocar el objeto libro, bueno, lo que eso lleva hacia otras latitudes, lo que trasciende a través del libro, que también tiene que ver con un momento determinado histórico de producción de estos saberes que quedan plasmados ahí, ¿no? Entonces también fue una apuesta para nosotros muy importante poder seguir haciendo el papel cuando parecía que el mundo a partir de este momento iba a ser virtual. Así que, y bueno, con Marcos, por ejemplo, bueno, ahora Marcos no está, pero hoy cuando él mencionaba, el primer conversatorio virtual que hicimos fue con Marcos y con Alfonsina Angelino, también como mencionaba él, en un tomarnos las manos y decir, bueno, vamos. Fuimos atravesando incomodidades, incertidumbres, y bueno, y en eso nos reencontramos, nos reunimos. Así que de mi parte, más que agradecida porque siento que, bueno, que de alguna manera todos atravesamos esos límites. Bueno, Darío, te dejo si querés vos cerrar o alguien quiere comentar algo más. No, yo lo único que quiero decir es agradecerle al que nos ha hecho el diseño. Nuestra idea de la tapa era que esté América Latina presente. Creo que eso se ve. Los colores de la bandera de los pueblos originarios fue como idea de Lucio que se lo plasme de esa forma, que vayan quienes son parte de la entrevista, que estemos presentes quienes hemos trabajado en esa producción. Agradecer a la editorial nuevamente por la apuesta y a Matías Moreira, quien nos tiene muchísima paciencia con esto de dar forma a nuestras ideas, digamos. Nada más. Bueno, entonces acá les comento que en Facebook hay muchos comentarios, muchas felicitaciones para todos. Ahí también se sumaron Betty y Rosa. Estuvieron, no sé si están, pero estuvieron escuchando y dejaron sus saludos para que después ustedes miren y si quieren y respondan. Bueno, algunos de los que han leído dicen que es una muy buena producción, así que están todos invitados a leerlos. Y bueno, de mi parte, agradecerle a todas, todos y todas quienes están del otro lado siguiendo esta presentación y por supuesto a cada uno de ustedes, María, Alejandra, Juan Manuel, Lucio, Larry, por sumarse bajo esta situación o esta particularidad desde Puerto Rico, Marcos, que ya se retiró. Un gusto para nosotros tenerlos acá en este territorio existencial, como decía antes, donde nos encontramos, donde nos reunimos para, bueno, seguir compartiendo estos saberes, estos sentires y seguir produciendo también estos saberes nuevos.
Bueno, comentarle también a la gente que esto va a quedar después en el canal de la editorial, en el canal de YouTube, para que lo puedan, aquellos que no pudieron verlo ahora, para que lo puedan escuchar, ver y seguir ahí reflexionando y pensando en base a todo lo que charlamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Muchísimas Abrazo, gracias. cuídense mucho. Nos vemos. Chao, hasta luego. Nos vemos, gracias. Bueno, Chau, chau.